Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida del Tata Steel Chess India. En este momento se está jugando el formato Blitz. Ha terminado la primera jornada. Son 10 jugadores, 9 rondas que se han jugado hoy y otras 9 que se juegan mañana. Los ritmos son de 3 minutos más 2 segundos y como veis el elo está actualizado a nivel oficial en los ritmos Blitz. Gukes con 2632 y Nakamura por encima de los 2900 siendo pues espectacular, ¿no? No le han ido muy bien las cosas en esta primera jornada. De hecho, de esa puntuación, pues está perdiendo en torno a 20 puntos en el día de hoy, pero no obstante, pues casi con 2.900 es una barbaridad. Y 2.904 que tenía Firuza, que de momento pues no está jugando ningún torneo Blitz. Caballo F6, se juega C4, E6. De momento caballo F3 evitando una ninzo india con caballo C3 y alfil B4. Y tras estas jugadas las negras ocupan el centro. Se juega D5, variante los 3 caballos, alfil E7 buscando el desarrollo y primeros cambios siendo la variante del cambio. Peón por nuevamente, alfil F4 desarrollando, en corto E3. Una vez que se ha desarrollado el alfil de casillas negras, pues se colocan los peones para poder dar salida al alfil blanco. Y B6, también es posible C6, reforzando la casilla de D5, quizás con este movimiento pues se busca un fianchetto rápido, que aunque no tiene fuerza en la gran diagonal, la idea es que lo coja más adelante, o incluso quizás alfil A6, buscando cambiar también este alfil potente que podría ser en D3 como ocurre a continuación. Tras estas jugadas C5 atacando el centro, dando algo más de espacio a las piezas negras que como vemos pues solo tienen 2 piezas desarrolladas a cambio de que las piezas blancas pues ya cuentan con todas sus piezas menores fuera del tablero, cuentan con más espacio no solo central sino sobre el flanco de rey y esto va a ser muy importante para el devenir de la partida. Las piezas blancas ignoran pues este movimiento, de momento juegan en roque en corto, alfil B7 fianchetando, torre C1 activando la torre y A6 de momento ya en la posición. Tras estas jugadas caballo E5, pues teniendo ya varias piezas mirando sobre el flanco de rey, sobre el enroque enemigo, también el caballo muy activo y liberando la casilla de F3 para que la dama pues se pueda incorporar, aprovechando que el alfil, como decimos, pues no tiene fuerza en su diagonal por culpa del peón de D5, caballo B D7 y dama F3 metiendo una nueva pieza al ataque, quizás en H3, pues podrían buscar mate en alguna de las posiciones. De momento el caballo defiende esa posición. Se juega torre E8. Es verdad que aquí con este movimiento se enfrentan los caballos en E5, pero los cambios y tras recapturar de peón, pues este caballo si se retira a E4 solo hay 2 defensores y hasta 3 atacantes, por lo tanto quizás se perdería un peón en E4 y si viene a E8 pues iría a una posición muy pasiva, ¿no? La torre puede jugarse a D1, el alfil se puede retirar a C2 con bastante presión sobre este peón central y las blancas quizás estarían mejor. Se opta por este movimiento. También quizás el rey pueda tener una casilla de escape, alfil F8 trayendo la defensa sobre las casillas negras, el alfil, y tras estos movimientos torre F D1 y torre A7, pues ya que en algún momento la torre puede venir también a la séptima, a la defensa, y también se libera la casilla de A8 para colocar la dama, como vamos a ver a continuación, y quizás pues buscar primero esta apertura en el centro que de momento evita que el alfil esté activo. Se lanza el ataque Gukes con este movimiento, con G4, también interesante jugar alfil F5, aunque va a venir un poquito más adelante, y C4, pues cerrando la posición en el centro y pues no siendo lo más acertado para las piezas negras, quizás G6, pues peleando un poquito o activando uno de los peones en el flanco de rey más interesante. Con este movimiento fuerza al alfil a que se retire a F5, pero con esta estructura de peones centrales, pues de momento el alfil no juega nada, tampoco la torre en A7 y tras estas jugadas caballo F8 con maniobra, ¿no? Trayendo una pieza más cerca de la defensa. El alfil se retira a B1, dama a 8
y G5 con ataque sobre el caballo de F6. De esta manera se juega caballo E4. La idea es, bueno, pues si no entregar un peón, ya que ahora hay dos defensores sobre la posición, pues buscar abrir esta gran diagonal. El caballo podría retirarse a esta posición a D7 atacando en E5, pero simplemente caballo G4, bueno, pues es verdad que se retira del centro del caballo, pero también está en una posición muy activa orientada hacia el flanco de rey. Por lo que tras este movimiento caballo por E4, peón por y dama H5, bueno, pues con ideas de ataque rápido por parte de las blancas. Ahora sí que se juega G6, dama H6 es una posibilidad, se retira H4 para mantener esa casilla libre y meter el caballo en H6 y B5 por parte de las piezas negras. Malísimas, como vemos, las piezas de Nakamura, pues sin mucha proyección. Caballo G4 ya en el tablero, a lo que se responde con H5. En caso de que las piezas negras jugasen un movimiento como dama D8, centralizando la dama y además con cierta presión sobre el punto de G5, D5 por parte de las blancas es un movimiento muy fuerte y a H5 con ataque sobre el caballo, incluso ahora se puede jugar D6 tras los cambios, ya que no hay nada mejor para las piezas negras y esta última captura de peón, existe alfil D6. Se ataca la dama, dama E6 y alfil C5, ganando un tiempo antes sobre la dama, ahora sobre la torre, y la idea de esta maniobra del alfil es traerla a esta posición. Por lo tanto, casi que hay temas de mate, a no ser que se juegue F6 y tras alfil por F6, insistiendo quizás en el mate en H8, de momento se puede evitar con una jugada como caballo H7, dama H6, intentando buscar mate en otra posición, y tras el cambio de material, bueno, parece que las piezas blancas están mejor, ¿no? Incluso esta captura primera, estaba mirando que quizás incluso mejor esta ganancia de peón y a rey F8 o a rey H8, ahora se recupera la pieza y las blancas, bueno, pues están fantásticas. Bueno, todo esto no ocurre ya que se juega directamente H5, caballo H6, jaque, y el problema que tiene Nakamura ahora en la posición es que, bueno, pues si se retira H7 como pasa en la partida, está cayendo el peón de F7. El tema es que si se juega rey G7, alfil E5 sería muy fuerte. Se está dando además un jaque, F6 y tras caballo F5 con jaque entregando la pieza, peón por permite que ganen fuerza las piezas negras sobre la casilla de F6 y en caso de haber cambios, bueno, pues o incluso no, las piezas blancas están nuevamente con muchísima ventaja, ¿no? A este movimiento incluso pues habría mate en la posición. Por lo tanto, casi que obligado este movimiento. Parece que hay igualdad, o de momento hay igualdad en la posición, pero la presión es tremenda y sobre todo a estos ritmos para las piezas negras en este caso. La partida continúa con caballo por F7, se juega alfil D5 con ataque sobre el caballo y caballo E5 trayéndolo nuevamente a una posición centralizada. Se juega caballo D7, parece que caballo E6, aunque pueda parecer que es el mismo movimiento, pues parece un poquito mejor esta jugada, teniendo la pieza un poquito más activa, y el tema es que tras este movimiento yo creo que es la jugada de la partida o el movimiento, ya que como decíamos constantemente, pues las piezas blancas están evitando que gracias a este peón negro pues puedan activarse las piezas negras pues muy rápidamente, pero el tema es que lo juega en esta posición Guques F3 y es un movimiento pues muy bonito, cuanto menos, ya que la captura no puede ser por parte de las negras abriéndose la posición para el alfil y la dama, porque por otro lado el ataque es brutal por parte de las negras. Esta es la intención de Guques, lo que no se juega en la partida, este movimiento de peón, pero el tema es que bueno, pues hay mate en pocas jugadas, dama por H5 jaque, el peón no puede capturar gracias a la fuerza ahora del este alfil de B1, y a una jugada como rey G7 o rey G8 da igual, ya que bueno, pues el mismo movimiento sería en la posición, ¿no? El caso es que si el rey se retira a H8, el mate con la dama se da en H7, y en caso de retirarte con el rey a F8 se da un jaque en H6, rey G8, dama H7 jaque, y finalmente el mate se da con el caballo en G6.
Muy bonita este movimiento, dando fuerza pues a este alfil. De momento Nakamura decide y no puede capturar, por lo que hemos visto. Caballo B6 y alfil G3, bueno, pues retirándose de esta posición para incluso capturar y abrir la columna F. El tema es que retirándose el alfil, la dama junto con el alfil y el peón controlan esta casilla, solo defendida 2 veces por parte de las piezas negras, por lo tanto estas son las ideas de Gukes. Nakamura se revuelve atacando 2 veces el peón de G5, alfil F4, dama A8, casi, de momento repitiendo en una ocasión, y se evita jugando torre F1, ¿no? Quizás si directamente ocurre esta captura, pues todavía se mantendría cierta ventaja por parte de las blancas, pero esas piezas pasivas que tienen las negras o sin jugar pues estarían un poquito con más salida. Por lo tanto, de momento torre F1, la idea es doblar torres por parte de Gukes y en algún momento hacer esta captura en la posición. Como hemos dicho, la captura por parte de las negras de momento no es posible y se juega alfil B4 con cierto control sobre casillas blancas. Tras estas jugadas torre F2, rey G7 retirándose de esta clavada, el peón de G6 deja de estar clavado, se juega este movimiento y torre F8, bueno, pues metiendo fuerza sobre la columna F. El tema es que, bueno, pues este movimiento nuevamente no es posible y va a pasar en la partida, ya que las piezas negras casi están sin ningún otro movimiento, ya que como vemos, aunque no hay clavada o no existe ya dama por H5, el punto de G6 está atacado en 2 ocasiones. Alfil G3 para buscar abrir la posición y es cuando se decide capturar en F3, ¿no? Si pensamos en un movimiento diferente por parte de las negras, para ver la fuerza que tiene esta captura por parte de las blancas, habría que hacer quizás algo con el alfil. Hay doble ataque por parte de las blancas sobre F8. Es verdad que el alfil defiende, la torre, ya que la dama quizás se tiene que ocupar pues de esta posible captura en la posición. El tema es que si torre por F2, jugando lo mejor para ambos jugadores, pues alfil por E5, alfil por... y nuevamente, bueno, pues las piezas blancas están con muchísimo ataque, ¿no? Se está dando un jaque, se está amenazando capturar una pieza y estarían ganando la partida. Es por eso que Nakamura decide en esta posición capturar al menos este peón. Ahora bloquea un poquito la fuerza de las torres en la columna F. De momento alfil por G6 y tras torre E7 trayendo una nueva pieza pues un poquito más a la defensa es cuando se juega E4. Gracias a que el alfil se había retirado anteriormente, hay 2 defensores sobre este peón, por lo tanto no se puede capturar. La partida continúa con alfil B7, volviendo a posiciones pasivas, y tras estas jugadas alfil F5. Es verdad que esta captura también es posible, permitiría quizás la entrada de la torre en H8, se juega este movimiento liberando G6 para jugar caballo G6 y dar un doble en la posición. Nakamura, sin tener nada mejor que hacer, se recomienda este movimiento, pues defendiendo de momento en la posición, caballo G6 dando este doble a ambas torres y torre por E4, ya que bueno, pues una de las torres iba a caer, se ataca a la dama y buscando un poquito un imposible. Se juega alfil por E4, alfil por, y tras caballo por H8 se juega caballo D7. Ni siquiera se puede capturar este caballo, ya que si se hace con la dama pues está cayendo una pieza, y en caso de hacerlo con el rey existe este jaque y nuevamente bueno, pues las blancas tienen un ataque fantástico, ¿no? Se juega caballo D7, la partida continúa con G6, gran movimiento ya que activa o permite que la dama pueda activarse según qué líneas, viniendo pues a una casilla, por ejemplo como E7, y además este peón está dando esta casilla para que el caballo pueda venir en la posición. Nuevamente, si la dama captura pues estaría cayendo el alfil y tampoco es buena idea capturar con el rey, ¿no? Por lo que hemos comentado anteriormente. Dama D5 trayendo de alguna manera la defensa, caballo F7, dama dama por D4 pudiendo clavar a la torre en F2 y tras dama por H5 con cambio de peones alfil C5, bueno, pues buscando temas, ¿no?
Dama H7 ya en el tablero, rey F8 y tras G7 jaque, dama por G7 sin haber nada mejor que hacer por parte de las piezas negras, se cambia algo de material, siempre favorecedor a las blancas en esta posición, el caballo vuelve a G5, ataca al alfil y tras este retirarse a D5, como vemos el alfil sigue clavando a la torre de F2, pero tras retirarse de la clavada, Nakamura decide no capturar, ya que bueno, pues capturando tampoco se conseguiría mucho. Todavía las piezas blancas contarían con torre de más, por lo que decide no capturar y jugar B4, bueno, pues intentando buscar un peón pasado. Permite a Gukes dar un doble además en esta posición, alfil y caballo, una de las dos piezas va a caer tras alfil A8, torre por D7 jaque y tras rey G6, caballo por F3, C3, B por C3, se cambian peones, el peón está pasado pero bastante bien protegido, ¿no? Torre C7, de hecho se ataca alfil y peón que está por detrás, este se retira a B4 y tras alfil E5 con doble ataque a este peón y si se avanza pues caería directamente por ejemplo por parte de la torre. En esa posición con alfil E5 Nakamura decide abandonar, ¿no? Ya que bueno, pues son hasta dos torres, ¿no? Lo que tiene de ventaja. Vemos cómo está la clasificación, creo que estaba un segundito aquí, en la que, bueno, pues tras las 9 rondas, Erigaisi va en primera posición con 6,5 puntos, pendiente de traer alguna partida. También Manmellaro, pues de 9 puntos ha conseguido 6, Vidit Santos 5,5, Sarin y Nakamura y están con 5 y resto de jugadores. Por mi parte nada más respecto a esta partida y hablamos para otras. Un saludo, chao.